Buenos días, mi nombre es Luis Lancharro y voy a intentar transmitiros una serie de conocimientos sobre dos temas. Uno son los Command Data Environment y otro sobre instalaciones en BIM. El primer tema, el Command Data Environment, no sé si alguien lo ha escuchado en alguna ocasión, pero resultará fundamental conforme más nos adentremos en BIM. No solamente para BIM, pero en BIM cobra un realce importante. Entonces, la idea mía es que yo voy a hablar, pero si vosotros me preguntáis y me podéis interrumpir cada vez que queráis, pues conseguiremos aclarar más conceptos. Si no, al final esto se convierte en un rollo que alguien larga y que aburre al más pintado. Bueno, en primer lugar os voy a poner un pequeño vídeo, son 3 minutos, donde os explica qué es BIM. Esta es la típica presentación de Cochera. Vale. Voy a comenzar con unas preguntas. ¿Cómo almacenamos la información relativa a un proyecto?
desde su inicio hasta la conclusión, y después cómo la tiene el producto. Vosotros sois promotores, sois constructores, pero yo no soy en la construcción, pero sí tenéis que tener relación con todos ellos. ¿Cómo se comparte la información entre los interlocutores de un proyecto? Propiedad, arquitectos, ingenieros, constructores, instaladores. ¿Cómo se gestionan las diferentes versiones de la información? Por ejemplo, de los planos. ¿Existe trazabilidad de la documentación utilizada? Vosotros ya habéis hecho más del proyecto. Esto lo tenéis que plantear de alguna manera y le dais una solución. En el fondo, los Common Data Environment van de gestionar la información. Por lo tanto, no solamente me va a servir para BIM, sino me sirve para cualquier cosa donde haya documentación. Ocurre que en BIM empieza a tener una importancia tal vez mayor. Tenemos necesidad de gestionar mucha información, cada vez más información. Antes era muy fácil, teníamos no sé cuántos asetas, carpetas, y eso iba a un almacén. Ahora ya prácticamente toda la información es informática, ¿no? Está en la red. Bueno, vamos a empezar a ver las herramientas BIM que existen. Hay herramientas de creación de contenido, hay herramientas de auditoría y análisis, y hay herramientas de gestión de información para control, colaboración e integración. ¿Os suenan este concepto? Normalmente siempre entramos con herramientas de creación de contenido, ¿vale? Pero bien es mucho más. Breve análisis para centrarnos en que son algunas herramientas BIM. Cuando hablamos de herramientas de creación de contenido, nos encontramos con herramientas de modelado arquitectónico. Por ejemplo, ahí veis 3, hay alguna más. Por Plan, Archicad y Revit. Podemos hablar de IFC, podemos hablar de alguna de las más. Modelado y cálculo estructural. Mapa Design, SCIA, Tecla Structure, y hay más, así VM. El mercado nos da una amplia gama de soluciones. Y nosotros, nuestro trabajo tal vez es conocer y elegir la que mejor se adapta a nuestras necesidades. Modelado y cálculo de instalaciones de DSCAD, SIPEMED, AX3000, hay más también, ¿no? Ahora ya entramos en el campo de la auditoría y análisis. Pues herramientas de Project and Construction Management, Navisworks, Solidbrick Model Checker, Pico. Eficiencia energética y sostenibilidad, Ecotec, Energy Plus, Virusca. Gestión de activos, Alfa, HFM, Lake Facilities. Para mantenimiento, ¿no? Sí. Un segundo. Sí, tú interrumpir cada vez que necesitas. De otro tipo. ¿Vamos a podernos quedar con la presentación después o para...? Sí, pasaré el PDF. Vamos a darlo. No, pasaré el PDF. Entonces, ¿Vale? gracias. Perdona, que yo, bueno, mi nombre es Esther, que me he presentado, que soy nueva en el grupo. Una pregunta, yo por ejemplo, que la mayoría de los programas que han nombrado me pueden sonar, pero hay en concreto uno que lo manejo, que es el Ecotec. Yo desconocía que eso fuera un BIM. O sea, Ecotec es un análisis de la iluminación, ¿no? Digamos que es la gestión de la iluminación natural en los edificios, pero desconocía que tuviera el parámetro de una gestión integral del proyecto. No, es que BIM puede ser una hoja Excel pinta BIM. Vale, es que entonces que yo tengo el concepto BIM. Exactamente. Vale. BIM es Building Information Model. Sí. Ahora, la información que yo puedo meter puede ser información donde yo he modelado. Sí. Yo utilizo herramientas de modelado. Pero yo puedo gestionar información. Y entonces no significa que porque no estoy utilizando... Ahora mismo nuestra mente va, que antes utilizamos AutoCAD y trabajamos en CAD y ahora nos han dicho que BIM es Revit. ¿Vale? Entonces nuestra mentalidad está en que BIM es una herramienta de modelado, pero BIM es mucho más amplio.
que es todo lo que tenga que ver con información. Entonces yo, a un elemento que he podido modelar, lo puedo mezclar o puedo conectar con otras herramientas que directamente no modelan, pero que tratan información. Luego, nuestro mundo se hace cada vez más grande. No hay que quedarse solamente en el modelado y herramientas de modelado. Y no implica el BIM que tú me da igual, ¿no? El programa que sea, tengas un control absoluto de tu operación desde el principio hasta el final. No hay un control absoluto con una sola herramienta. Vale. Es más, conforme más te vas metiendo, te vas dando cuenta que hay una herramienta que es magnífica para esto, otra herramienta que es magnífica para la otra. ¿Cuál es tu labor? Tu labor debe ser elegir lo mejor que hay. Indudablemente, ningún vendedor te va a decir que su herramienta es mala. Y la mayoría de las veces los vendedores de herramientas no utilizan las herramientas, por lo cual no son capaces de saber hasta dónde llegan. ¿Vale? ¿Te ha aclarado un poquito? Sí, porque yo cuando estudié el BIM era herramientas de diseño, pero como gestión del arquitecto, desde tu diseño inicial, boceto, incluyendo eficiencia energética, que entonces, aunque no estaba homologado, te permitía, el proceso en obra, como Project Manager, desde luego las correcciones son fantásticas, la generación de plano, no sé qué. Entonces yo pensaba que eso era BIM solamente. Cuando has comentado algunas, digo que pensaba que no eran BIM. Luego intento abrirlo la visión, ¿vale? Para que no quede solamente en herramientas de modelado. Por ejemplo, hay una herramienta fantástica que lo que hace es que tú como promotor pues pone, digamos, tus requisitos. Por ejemplo, este edificio. Tu promotor dice: yo exijo que haya en cada sala 10 tomas de corriente doble, 3 puntos de toma de internet, tus condicionantes. Hay una herramienta que tú le metes eso en una hoja de cálculo y luego la comparas con un modelo BIM y te dice en qué salas no cumple todos los requisitos. Esa herramienta se llama de error. ¿Vale? O sea, hay tal cantidad de herramientas que tú como promotor debes utilizar la que mejor se adapte a resolver tus problemas. Y al final te vas a encontrar que vas a utilizar esta herramienta para esto, esta herramienta para aquello. No hay. Pero están conectadas entre ellas. La conexión se hace a través normalmente del formato IFC. ¿Te suena el formato IFC? No, a mí no, perdón. El formato BC3 de medición. Sí. Pues una cosa similar, para que te hagas una leve idea. Tú haces los presupuestos con una herramienta y ahora puedes exportar a un formato de extensión BC3 y otra herramienta puede cogerlo. El IFC no funciona exactamente igual, pero para que te hagas una ligera idea. ¿Vale? Bueno, pues entonces habíamos visto que hay una serie de herramientas de creación de contenido, una serie de herramientas de auditoría y análisis, y luego hay otro tipo de herramientas que son de gestión de la información. En estas herramientas de gestión de la información nos encontramos con dos tipos de herramientas. Unas que son work in progress, es decir, las utilizo para gestionar la información durante el tiempo de trabajo en un equipo determinado, que son Project Vice, BIM 360 y BIM Server. Y luego hay otro tipo de herramientas mucho más amplias, que son los Command Data Environment, que son Work in Progress, más Share, más Publish Documentation, más Archive. Aquí no solamente gestiono la información de un equipo de trabajo de una herramienta determinada, sino que gestiono la cantidad de equipos que participan en un proyecto determinado, que además gestiono toda la documentación que tiene que ver con un proyecto, pero que no sale directamente en forma de planos, memorias, presupuestos,
sino que pueden estar contratos de licitación, formación de licitación, que puede estar, por ejemplo, la compra de todos los elementos que tienen que ver con un proyecto, toda la documentación que alrededor de un proyecto determinado existe. En este tipo de gestión de la información hay 3 herramientas: People for Project, Aconex y Project Center. Entonces, parece que no, pero tener un poco claro que el BIM no solamente nos quedamos en herramientas de modelado, os va a ayudar mucho en el futuro. Y programas tipo Trimble Connect, son pequeños comandos, lo podemos llamar pequeños comandos. Sí, son más de Work in Progress. Vale. Bien, ahora entramos en algo fundamental en el BIM. Aquí no hablo de ninguna herramienta BIM, sino de flujos de la información en proyectos. Problema. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo gestiono? ¿Qué flujo lleva la información en los proyectos? Bueno, pues esto que os pongo aquí pertenece a la PAS 1192. Las PAS son normativas que los ingleses han sacado hace varios años. En Inglaterra antes aparecía en el vídeo que desde el 2016 exige BIM. Ellos comenzaron a plantearse, lo mismo que ahora tenemos la Comisión BIM y esas historias. Ellos empezaron a planteárselo hace muchos años, pero además pusieron dinero para hacer este estudio. Así lo vamos a hacer por la Comunidad. Entonces, claro, han conseguido sacar una documentación que al resto de Europa nos está sirviendo en algunos puntos. Entonces, fijaros, esto es un esquema de la gestión documental o de cómo va la información. Ellos, sus proyectos no tienen proyecto básico de ejecución. Los proyectos suyos tienen 6 fases. Estos son los 6 numeritos que aparecen aquí abajo, ¿vale? Del 1 al 6. Y el 7 ya sería el proyecto del edificio ya hecho, el proyecto ya ejecutado. Pues comenzando por la parte superior derecha, ahí empiezan lo que son las necesidades del promotor, los requerimientos que el promotor pone. De los requerimientos del promotor se pasa al BIM Execution Plan. ¿Os suena el BIM Execution Plan? Así, ¿cómo vamos a ejecutar? ¿Qué programas se van a utilizar? ¿Quiénes son responsables? Un montón de informes. De aquí se hace la ejecución, se pasa a lo que es el plan ya de ejecución en la obra. Se hace el edificio y una vez que se ha hecho el edificio pasamos a lo que es el mantenimiento del edificio. Luego otra vez vuelve al promotor. En este ciclo, durante las 6 fases de proyecto, en cada fase se genera una documentación que la hay gráfica y no gráfica. Esa documentación será la que sea en cada fase. Pero fijaros, desde que comienza por las necesidades del promotor hasta que vuelve al promotor y empieza la gestión ya del activo, toda la documentación esa, donde se gestiona es en el Command Data Environment. Luego, un Command Data Environment, como hemos visto anteriormente, no es una herramienta de modelado, sino de gestión de la información. ¿Hasta aquí bien? Bien. Bueno, pues vamos a ver alguna definición de qué es el Command Data Environment. Según el PAS 1192, es la fuente única de información para cualquier proyecto. Se utiliza para recopilar, gestionar y difundir todos los documentos aprobados relevantes del proyecto entre equipos multidisciplinares en un proceso gestional.
Un CDE puede usar un servidor de proyecto, una extranet, un sistema de recuperación basado en archivos u otro conjunto de herramientas adecuadas. Solamente incluye, digamos, documentación aprobada. O no, la aprobada es la que tú ves, allí está todo. Porque en el fondo, imagínate que tu posición es que tú tienes que aprobar una documentación que ha hecho alguien de fuera. Ese alguien de fuera sube la información ahí. Tú le das el visto bueno. Todo eso lleva una trazabilidad. Y una vez que ya ha sido aprobado, estará en el lugar donde cualquiera que lo necesite podrá utilizarlo. El que modela, realiza en el modelo, ¿no? Bruto, por decirlo de una forma. Ese modelo pasa... Se utilizan ¿Pasa en el momento en que se le aprueba o pasa ahí para empezar el trámite de aprobación y ya empieza con el modelo en bruto? Vamos a ver. Cada equipo puede utilizar la herramienta que crea más adecuada. Y aquí lo que se suben son IFCs, PDFs, DWGs, Word, una serie de herramientas que sí son los que al final van a pasar a trabajarse con ellos. Tú como promotor le puedes luego exigir que te dé el modelo nativo para tenerlo tú, pero el camino que vamos ahora mismo es una guerra comercial. Autodesk quiere implantar a Revit como si fuera AutoCAD y que todo el mundo utilice Revit, pero no estamos en los años 90 donde no había internet. Entonces te das cuenta de que hay muchas herramientas en el mercado y que dependiendo de para qué hay unas herramientas mejores. Entonces, al final, ¿en qué nos quedamos? Y Europa va por lo que se denomina el Open BIM, por el IFC. Europa no quiere atarse a ninguna herramienta, sino que tú utilizas la que creas que tienes que utilizar. Y luego trabajamos con modelos neutros. La pregunta es, tú eres consultor y empiezas a modelar un proyecto. Sí. Y hay varias disciplinas. Hay que federar el modelo, ¿no? Correcto, se federa aquí. Esa es la pregunta. Aquí lo puedes Cada federar. disciplina, que yo puedo tener una de estructura, una de instalación y tal, yo consultor la federo y después lo coloco ahí, ¿o no? No, ¿O se federan se aquí mismo. federan ahí? Aquí mismo se federa. Lo que pasa es que hay también otra figura, que es el commissioning, digamos. Y si explicas lo del modelo federado, yo te lo agradezco enormemente. Lo vas a ver después cuando entremos, vas a ver un modelo federado. Es que, claro, aquí hay una serie de conceptos. Mira, cuando yo hago una casita, todo lo puedo tener en el mismo modelo. Cuando tú haces un edificio como este, no hay ordenador que pueda con toda la información. Entonces, que además puede haber varios equipos interdisciplinares y cada uno utilizando una herramienta, se suele hacer una matriz donde nos encontramos por un lado arquitectura, estructura, puede haber instalaciones de fontanería, instalaciones de clima, instalaciones eléctricas, y de cada una de ellas, para que pesen menos, pues puede dividirse por plantas. Entonces al final yo me encuentro en una matriz que tengo plantas e información correspondiente a algo. Yo puedo federar, es decir, puedo unir para ver información de todo lo que hay en una planta, o de todas las instalaciones de un edificio, o de toda la estructura de un edificio. Federar, entonces, unir determinados IFCs de determinada información. ¿Vale? Eso se puede hacer en BIM. Hay otras herramientas de Command Data Environment que no tratan los dos BIM, no tratan el BIM. Sirven para gestionar información, pero no están introducidos en el BIM. ¿Vale? Entonces, tú como promotor tendrás que poner una figura que es el commissioning, utilizando determinadas herramientas para ver que los IFC que tú recibes llevan la información que tú has exigido que lleven, que cumplan, que no tengan incongruencias geométricas, conflictos, porque si no tú dices, hágase el BIM, y cada uno te da un BIM, y tú cómo sabes que los BIM cumplen lo que tú has pedido. Claro, cuando tú dices hágase el BIM, es tan amplio que cualquier cosa que te entreguen es correcto. Pero entonces esa labor del commissioning se
Con la información que se ha subido, el commissioning también está ahí conectado. Baja esa información y hace su estudio con otra herramienta, que puede ser Navisworks, que puede ser Solibri. Y este sí le dará el ok a ti como promotor de ok. Y entonces esa información ya será válida, ya estará testada. ¿Comprende? ¿Vale? Pero ahora cualquiera que necesite esa información la baja del Command Data Environment. Bueno, según la norma ISO 19650, un Command Data Environment es una fuente de información acordada para cualquier proyecto o activo, para recopilar, gestionar y difundir cada contenedor de información a través de un proceso gestionado. Entonces, creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de que BIM tiene más tela de lo que parece. ¿Vale? Flujos de la información. Mira, aquí hay 3 rectángulos en horizontal. Donde el primero es gestión de la información. Aquí sería la gestión de la información. Aquí tengo la creación de contenidos. La creación de contenidos hay 4 iconos. Uno que sería la generación del modelo arquitectónico, la generación del modelo estructural, generación del modelo de instalaciones, pero luego puede haber otra generación de información. Por ejemplo, Dialux es una herramienta de cálculo lumínico muy utilizada. Yo me comunico bidireccionalmente con Dialux, pero los cálculos me los da Dialux. Eso no es, los cálculos en sí no es BIM, puede ser un PDF. Pero igual que eso puedo tener cualquier otra información. ¿Vale? Luego aquí arriba tengo el análisis de esta información. Bien. La información de partida ya está en el Command Data Environment, la que sea. Alguien ha subido el plano de institución, los requerimientos que hay que tener. Esa información de partida está ahí. Que pueden ser PDF, pueden ser IFC porque ya se tengan determinado IFC. Y esta información ya se coge del Command Data Environment y los equipos trabajan generando contenido. Esa generación de contenidos luego se analiza. Lo que es el Work in Progress, el trabajo, puede haber trabajo de análisis de la información, o suena el BCF, formato BCF. No suena. Ellas no suenan. Claro. Claro. Es que esto es un mundo. Esto es un mundo. El formato BCF BIM Collaborate Format. Antes he escuchado hablar del Tecla Missile. Es una herramienta que sirve también para ver los BCF. Cuando trabaja incluso dentro de un mismo equipo, se trabaja en BIM, alguien tiene que coordinar que esa información es coherente, que no hay conflicto. Por ejemplo, yo trabajo en instalaciones. Yo puedo tener una persona trabajando fontanería, otro climatización, otro electricidad. Yo tengo que ver que no hay conflicto, es decir, que una bandeja no pasa por medio de un conducto. Pues eso la comunicación entre los miembros del equipo se hace a través de un formato que se llama BIM Collaborate Format, BCF. Entonces yo con una herramienta determinada voy analizando los conflictos y entonces le digo, fulanito, baja la bandeja y pasará por debajo del conducto. Y se lo envío a él. Entonces hay herramientas para los BCF. Normalmente todas las herramientas de modelado se comunican con BCF entre sí. Pero luego hay, ¿os suena Vincola? Vincola se trabaja en la nube y te sirve para unir equipos interdisciplinares que además trabajan con distintas herramientas. Bueno, pues entonces lo analizo,
Es una información que va y viene, ¿vale? Y el resultado, ya una vez que he analizado, lo introduzco como IFC en el Command Data Environment. Esa información luego va al análisis de actividad, el commissioning, que había dicho antes. Y ese commissioning, el resultado, pues hará a lo mejor o no, en función de cómo esté, que se vuelva a modelar lo que sea. Una supervisión. Una supervisión, exactamente. Bien, entonces se ha hecho ese análisis y se generan IFC, PDF y con otras herramientas se genera más información. Y toda esa información está en el Command Data Environment. Bien. En el Command Data Environment se utiliza también para comunicarse entre los miembros, las comunicaciones que haya que hacer, para poner las tareas y además para debatir lo que haya que debatir. Sirve también de elemento de comunicación. Se termina el proyecto. Pues toda esa información se pasa a COBIE. COBIE es el lenguaje para luego hacer el facility, para luego que la propiedad utilice toda esa documentación y la puede utilizar en el mantenimiento de sus activos. ¿Hasta aquí bien? Yo sé que esto no tiene nada que ver con el modelado y se puede un poco atragantar, pero luego ya el proyecto está perfecto. No hay que hacer ninguna modificación, se ha hecho la obra, lo pasamos a COBIE. Y esa información es para la gestión de activos. Luego, toda esa información es la que la propiedad va a poder utilizar en la gestión de sus activos. Luego, fijaros, toda esa información para la gestión de activos la sigue teniendo la propiedad en el mismo Command Data Environment. En el mismo Command Data Environment no sale, sino que sigue utilizándola para que le sea más fácil gestionar lo que tiene en los edificios, ¿no? Este es el esquema que tienen los ingleses. Un proyecto de arquitectura tiene 6 fases y luego ya se pasa a edificios. Estamos hablando del proyecto solamente. Ahí no está incluida la fase de construcción. La fase de construcción sí. Es el Hasta aquí. 7. El 7 ya es el uso del edificio. Ah, el 7 es el uso. ¿Vale? Entonces resulta que yo puedo crear información durante las 6 primeras fases, puedo analizar información durante la fase 1 a la fase 6, pero el control de la documentación comienza desde la 0 y continúa en la 7, que es el uso del edificio. El SPIN es el Project Information Modeling, modelo de información del proyecto, y el AIN es el Asset Information Modeling, el modelo de información del activo. Luego, el Command Data Environment se utiliza durante la fase del proyecto y durante la fase del activo. Genera un valor. Normalmente se hace una obra y ahora el promotor, el que se haga hasta la pasta, ¿qué información recibe? Un planito. No recibe un poco más. ¿Vale? Incluso hay más información que la de mantenimiento es una parte de la total, ¿no? Hay otra parte que digamos que es la de bueno, que es un valor que lo tiene de la obra y del proyecto, pero que no lo va a utilizar en mantenimiento. No lo utiliza, pero se queda ahí en el exactamente. environment Para lo que sea, para archivo, para reforma, para modificar. Exactamente. Tú dices, ¿dónde tengo que ir a pasar 20 años de la construcción del edificio? ¿Dónde está la información
información correspondiente. Que no pillan o el edificio de que modifique, tabiquería, que modifique todo eso, pues termine el internet lo que hay, modificarlo y tener un sitio único para que el siguiente siga trabajando, ¿no? Por una que está un poquito de modelado en una persona, o externo o interno, siempre tenga el edificio al día, ¿no? No se quede eso obsoleto. Que luego ya nadie sabe lo Nadie sabe cómo que... está, y dice, mira, está de cero. Bien. Una pregunta. Entonces, imagínate, yo como promotora de la vivienda que se están reparando, si quiero hacer una obra de reparación, yo le tengo que dar al equipo el IFC que tenga yo del edificio en concreto que voy a reparar, si tengo. Si no, ellos lo tendrían que generar, empezarlo a generar, es decir, tendrían que levantar, para hacer una reparación habría que hacer un levantamiento del edificio Bueno, completo, depende de la envergadura. la envergadura de obra que mayor. De obra mayor, no pequeña, no estoy hablando de un cuarto de baño, sino si yo tengo que reparar una estructura de un edificio, habría que generar el IFC del estado actual. que Que no todo depende de hasta dónde uno quiera llegar. Levantar un IFC a lo mejor darle una información que tú no la sabes. Entonces, que tú no la sabes. Tú no sabes, por ejemplo, un determinado tabique que no va a tirar. Si es un tabique solamente, tabique, cámara tabique, no tiene información. Entonces llega un poco a trabajarse con nubes de puntos. Y a partir de las nubes de puntos se levanta el modelo nuevo de lo que necesites. Bueno, o como parcial, ¿no? Exactamente. Un parcial, y eso sí, tú vas haciendo pues reparaciones a lo largo de tu ciclo de vida del edificio, ese IFC va alimentándose. Correcto. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo tengo previsto, no en esta hora, pero sí tengo previsto que en 5 años voy a cometer, por tema de presupuesto, este año otra parte, este año otra parte, entonces, a lo mejor tú dices, me interesa levantar un IFC ahora, que luego me sirva para lo siguiente. Estas ya son decisiones... Sí, de la gestión completa. Correcto. Porque tú empezar la gestión, de, por ejemplo, de la conservación y el mantenimiento del edificio, una vez que el edificio está en uso, a través de, imagínate, de una planimetría estándar de AutoCAD, eso no se puede hacer, hay que generar... Se puede hacer, pero yo me fío menos de un plano de AutoCAD. Pues, llevamos viviendo con eso. Y no se caigan los edificios. Claro, claro. Y en el siglo XI no existía bien y la Giralda levantada. ¿Vale? Era el fin 1 a 1. Mira, me tocó levantar el plano de electricidad de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, con Valentín. Edificio recién entregado, ¿vale? Y nos dan los planos a PIL, que son los planos con los que tú tienes. En la planta 5 empezamos y no había ni una sola torre de toma de corriente en su sitio. Habían copiado la planta 4 y la habían puesto en la 5. Con lo cual, la documentación que uno tiene, ¿hasta qué punto es real? Levantarse sí, pero cuando entremos en las instalaciones, que luego hablaré, lo adelanto, no hay un solo plano de cada donde aparezca la coordenada Z. Cuando tú tienes que levantar, ¿por dónde lo pongo? Va más alto, más bajo, qué instalación pasa por encima, y como tú comprenderás, no te vas a poner a levantar todo el falso techo para ver qué es lo que está allí. Luego llega un momento que dices, mira, nos creemos lo que hay y las modificaciones sí las intentaremos tener adecuadamente. Porque los tabiques se ven, pero lo que está por dentro es complicado. Control de la información. Bueno, pues la información, al final tú tienes un coordinador del proyecto, un BIM coordinator, no un BIM manager. Pero luego se puede tener un BIM manager que gestione todo lo que es arquitectura, que gestione todo lo que sea en estructura, que gestione todo lo que sea en instalación. Seguramente este BIM coordinator sí tenga un titulito de BIM manager, o no, eso ya depende de... porque hoy día te da 3 patadas una piedra de penada y BIM manager por cualquier lado. Bueno, pues esto
fijaros que las frases son todas bidireccionales. O sea, la comunicación tiene que ser de ida y vuelta desde el director del proyecto hasta el último. ¿Vale? Pero esa información tiene que ser segura. Yo puedo utilizar Dropbox como un command data environment, puedo utilizar Drive como un command data environment, pero es segura. Me aseguran que nadie desde fuera puede acceder. Porque a lo mejor también hay información que yo quiera que sea de uno, pero no quiero que sea de otro. Porque el de instalación a lo mejor no tiene por qué acceder al contrato. Pues sí es necesario, se hace necesario que la empresa que te haga el command data environment te asegure que los datos no van a poder ser cogidos por nadie o alterados. Entonces, command data environment, yo puedo poner mi servidor en mi casa y hago de command data environment. Pero fijaros, seguridad, comunicación, que no todo el mundo tiene por qué acceder a toda la información. O sea, tú tienes que gestionar quién puede subir, puede acceder a él. Bueno. Y ahora sí os voy a hablar de un command data environment, que es Viewpoint. Hasta aquí bien. ¿Ya os sonaba la música o era música nueva? Quiero preguntar, Viewpoint for Project, hay otro programa que se llama For Project. Es que esto era, te comento, esto era For Project y ponía un 4 proyectos. Es que hablando con Pablo me dice, no, o sea, o For Project o Viewpoint. Digo, no, lo que me ha dicho Luis es For Project. Es que For Project es el programa, es el command data environment. Viewpoint compra For Project. Y resulta que, bueno, me adelanto, y en abril del 2018 Trimble compra Viewpoint. ¿Y son empresas? Al final estos son de 3. Está Trimble, Nemetschek y Autodesk. Y entre ellos 3 se van a hacer con todo el mercado. ¿El no está ahí también? El ley es más pequeño. Estos son los 3 grandes tiburones. ¿Cuáles son? Autodesk, Autodesk, Trimble y Nemetschek. El ley también está ahí, pero es más pequeño. No llega al tamaño de estas 3. Trimble es el dueño de Tecla, por ejemplo. Están haciéndolo bien, porque el programa tiene la caña, el programa gratuito muy bueno para echar. Tecla Vista que lo escuché es magnífico, pero no puede separar por planta. Tienes que generar los IFCs por planta para poder tú apagar y obtener la planta que te haga falta. Tú generas IFCs y generas un IFC de todo, o apagas el IFC o enciendes el IFC, pero no puedes por lo demás magnífico. Pero si podría pedirle al moderador que tuviera alguna propiedad de ser o alguna cosa que tuviera luego el tema en el otro blanco. Por eso no hay manera. Yo digo el gratuito, no el de pago. No, el gratuito que te generen los IFC por planta. Eso. Muy cómodo. Y apagando planta, pero no como ventana ni cosas muy curiosas. Por planta, se hace por planta y tú una más que apagas. Es que no, por ejemplo, no ocurre como BeamVision, que sí me da la opción de apagar por planta. No, ese tiene que comprar el plugin. Sí, el negocio de BeamVision es los plugins. Vale. Bueno, Viewpoint al final tiene la sede central en Estados Unidos, como empresa como se encuentra en la parte de Arabia, Australia, Gran Bretaña, y luego lo que tiene son muchos partners.
nosotros sí lo que llevamos es Bitcoin aquí, como hemos dicho antes, en España, Portugal y demás. Estos son algunos de los clientes, como promotores, contratistas, consultores. La gestión documental no tiene por qué interesarle solamente al promotor. Para los constructores llega a ser también un problema. Cuando terminan una obra, toda la documentación que ellos han gestionado no saben dónde meterla. Incluso para un constructor, por eso también aparece que como algunos clientes de algunos constructores. Entonces, Bitcoin es una solución para conectarte tanto en la oficina, en el trabajo, para conectar equipos de trabajo. Esta es información del último año. La cantidad de terabytes subidos de información, el valor de la construcción, millones, el total de proyectos y la cantidad de usuarios. Se utiliza la sección documental, que ya hemos visto un poquito de qué va la historia, la parte de proyecto, en la parte de los constructores, tanto el constructor general como las subcontratas que puedan tener. Por eso, ¿quién puede acceder a qué? Es algo que se tiene que decidir por la empresa que controla el Command Data Environment. Normalmente es distinto si es el promotor quien controla el Command Data Environment que si el que lo controla es el constructor. La estimación, todo lo que tiene que ver alrededor de un proceso de construcción. Vamos a dividir todo lo que son los datos en la parte de Project Management, Document Management y trabajo en campo. Son cada uno de estos sectores. ¿Vale? Los beneficios de tener un Command Data Environment en lo que es el Project Management es las comunicaciones, la visibilidad, el control. Y uno se podría meter mucho más, pero vamos a coger alguna idea, nos vamos a ir por lo menos comprendiendo un poco. La organización y la colaboración entre las distintas empresas o profesionales. Cuando pasamos al Document Management, el control otra vez, la colaboración, la integración de toda la información. Perdón, una pregunta. ¿Tú desde aquí, desde este programa, por ejemplo, puedes darle un botón y sacar la información que tú quieres en un momento determinado? Imagínate que yo quiero saber las instalaciones que hay en la planta cuarta porque me estoy planteando hacer una reforma o quiero modificar la organización. Yo con este programa puedo hacer así, decir quiero esto y lo quiero sacar o no. Tengo que solicitárselo al equipo. No sé. Todo está aquí. Todo está aquí. En formato PDF. O en IFC. O En IFC que podría cogerlo yo y en un modificarlo. Si está modelado. Está modelado. Si no está modelado, Sí, eso lo que hace es que guarda la información y permite gestionarla. Y tú te la puedes descargar. Pero la información que existe Claro, la que no existe. no te sirve para tú en eso empezar a No, manejar. tú aquí no modelas. O sea, un Command Data Environment no es una herramienta de modelado. Tú ahí tienes PDF, IFC, Word, DWG, que se han generado como otras Bien herramientas. modelado, pero si no modelas las instalaciones no las vas a obtener de ahí. No las tienes modeladas. Es como Y, un por ejemplo, archivo muy avanzado, ¿no? Un Es como un archivo gran grande. servidor. Es un gran servidor. Un gran servidor. Y ahí lo tengo todo. Pero yo como promotor encargo la obra y le digo al equipo, usted me la hace en ArcView porque yo quiero esto en IFC y tal y cual. Yo luego tengo esos archivos originales del modelado en BIM. En Si BIM le has estoy dicho, leyendo en el BIM. programa nativo. Exactamente, eso. No en el IFT, aparte de que yo pida como promotor, yo quiero... Sí, tú lo has dicho. Vamos, es que todo esto parte de los requerimientos del cliente.
O sea, fíjate lo importante que son los requerimientos como cliente que tú tienes que hacer. Porque tú le puedes decir, luego me vas a tener que entregar el modelo nativo, me vas a tener que hacer los IFC por planta, por decirte algo. Tienes que estructurar como quieres Claro, esa documentación. claro. Como promotor, la tienes que estructurar. Porque si no, cualquiera te lo va a dar, pues es lo que crea que te lo tiene que dar. Que será lo que tú necesitas o no. Pero tú, que eres al final a quien vas a utilizar la documentación, le tienes que decir al que la va a generar lo que quieres y cómo lo quieres. Tienes que tener un control absoluto de todo esto para poder pedir en condiciones. Tienes que saber qué pedir. Es que la cadena empezaba ahí, las Claro. necesidades del promotor. Claro. Empieza la cadena así para después ¿Sabes? empezar a trabajar. Es que si tú no... Pero el promotor tiene que controlar. No, Claro, ¿qué no está pasando solamente un a día de hoy? estado Cuando en alguna diapositiva decía en el año 2019 se prevé que ya se crean, que se pedirán en BIM. Lo que se está pidiendo es hágase en BIM. ¿Pero qué hago en BIM? Con que qué información necesitas que vaya, con que hoy, qué te tengo que entregar. O pongo yo que hago instalaciones, en mi campo son las instalaciones. ¿Te modelo los cables o no te los modelo? ¿Te modelo los tubos o no te los modelo? Porque en función de lo que tú me pidas, al final horas de trabajo. Y las horas de trabajo, ¿tú los necesitas? Yo te lo hago. ¿No lo necesitas? Pues yo no te lo modelo, no te lo hago porque voy a ir contra mi trabajo. Porque voy a ir más caro que otro. Y luego también se traduce en el peso de la información, porque depende de para lo que lo necesites. Claro, después, ¿no? indudablemente, pero vamos a ver, por eso se hace por plantas y por disciplina, para que tú puedas encender o pagar lo que te haga falta. De manera, mira, todos hemos aprendido desde cero, nadie nace sabiendo. Yo hice el modelado del clima de la ciudad de Agustín. Pesaba el IFC 1,5 gigas. Eso no hay que lo mueva. Es más, llegó un momento que me dijeron, los tubos flexibles no se mueven. ¿Por qué? Porque un tubo flexible no solamente es un tubo, sino que además ocupa coordenadas X y Z en función de cómo... Y al final todo eso se traduce en información. Y la información es peso. Entonces, nos vamos a ir chocando y vamos a ir aprendiendo de nuestros errores. O sea, nadie nace sabiendo. ¿Vale? Entramos en el BIM. ¿Qué hace esto con el BIM? Una pregunta. Dime. En comparación al sistema tradicional de gestión de proyectos, yo hago una obra y controlo la obra con mi proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación lo tengo yo como administración, lo tiene el contratista como contratista, tal, le pasa algo, pues cada uno tira de sus papeles, lo mira lo que hizo, lo que hizo. Aquí estamos hablando de un sitio donde tú colocas el modelo y el que le va integrando mucha información. ¿Vale? Perdóname, no solamente el modelo. Puedes tener hasta el contrato de compraventa del terreno. Toda la información. La pregunta mía es, eso además, ¿quién lo gestiona teóricamente? O a nosotros nos interesa gestionar el promotor, nosotros con la administración, ¿no? Para tener controlado lo que se mete, lo que no se mete y qué se puede cambiar y eso. Cuando termina el contrato, el contratista, si quiere tener esa información, se lo tendría que pedir a la administración No, que le diera. cualquiera que tiene acceso se puede descargar. Se lo puede descargar. Se puede descargar la información. Pues descarga. Porque ya no entra el mantenimiento, la siguiente fase de explotación cuenta la infraestructura, dice, está en fase. Ahí no le doy permiso a esa Eso lo constructora, puedes sino- descargar, ¿verdad? Esa es la regla. No era un tema blindado donde ahí está y nada más y te tienes que dar el salto y que es un problema. Lo que pasa es que tú puedes descargarte de aquellos sitios donde tengas autorización para andar. Vale. Pero tú como promotor tienes acceso a todo, ¿no? Claro. Ese esquema que has puesto antes, el promotor absorbe de todo lo que está encargado, evidentemente. Pero en el ¿no? ciclo de vida puedes tener varios intervinientes, en obra vas a tener uno, mantenimiento vas a tener otro. No, pero como promotor tú tienes acceso a todo. Como promotor eres el que Arriba en la gestiona El problema
La carpeta al final está trabajando en Mañana carpeta. puedes ir Como en tu o vaya a la ordenador. Esto es como una carpeta grande muy bien organizada, que te viene preestablecido dónde está cada cosa y cómo... Y tú le das acceso a cada carpeta. Tú dices, tú puedes aquí, tú aquí no, tú aquí Tiene que ser como ahora, una vez que se entrega, ya es porque mientras Sí, lo que pasa es que lo que tú entregas como contratista o tal, tú tienes una copia. La pregunta de esto es que como es el modelo está vivo, porque se va a la fase del ciclo de vida, tal, si un modelo quiere obtener información, tengo que tener esa capacidad que ya me ha aclarado que tengo capacidad de entrar. Y si tengo un permiso, prestar la información. Tú te has descargado. La reclamación cuando quiera, ¿no? Cada uno Pero es que yo entiendo que la documentación está ahí y que es absurdo tenerla duplicada en otro sitio porque si no cada vez que se va modificando tienes que ir actualizando en el otro sitio que la tenga, entonces estás en un único sitio. Exactamente. Con las copias de seguridad que sean, pero está en un único Es sitio. no tener información duplicada, que llega un momento que no sabes cuál es la información válida. Aquí ese es un gran problema. Con los planos, las versiones del plano. ¿Cuál es la última versión? Al final de la fase, pues si hay algún si quiere tener ya, tú tienes una fase de la construcción, la operación. Pero vamos a intentar todo lo que se ha generado que mi comandante no tendré ni lo mismo. ¿Vale? ¿Qué tiene Deeppoint? Pues que además introduce la parte de BIM para trabajar en BIM. O sea, que aquí puede, es como un Revit. No. No. Revit es una herramienta de modelaje. Tú aquí no modelas. Tú aquí no tienes un procesador de texto. Lo que tienes es el documento de Word, lo que tienes es el documento de Excel, lo que tienes es un PDF y los puedes ver todos. Pero puedes ver los IFCs, pero no puedes manipular. ¿Ese sería cómo se ve? ¿Eso es un IFC? Esos son IFCs, sí. Eso sería entonces la diferencia principal con, por ejemplo, un Project Wise o algo así, que puedes ver las cosas o... Es que el Project Wise es un Command Data Mesh más pequeñito para lo que se denomina un Work in Progress. Sí, un equipo que está trabajando en Revit sí utilizará Project Wise para trabajar entre ellos. O utilizará BIM 360, pero no utilizará un Command Data Environment como Deeppoint o como Project Center o como Aconex, porque eso es otra cosa. entonces es más un visor, ¿no? Realmente. Sí, ¿no? tú aquí tienes visores. O sea, tú puedes ver PDF, puedes ver IFC, puedes ver Word, 95 tipos de formatos distintos. Entonces los puedes ver y luego también tienes guardados ahí los, digamos, ficheros nativos, ¿no? O Sí. formatos nativos que descargarás en el caso de necesitarlos y luego tratarás con otras herramientas, ¿no? Si tú le has dicho a tu cliente, súbeme también los nativos, bueno, ahí tendrás también los nativos. Pero no tiene un visor de Revit. Entonces, los beneficios que tú tienes es que puedes hacer un control de los IFC. Tú, aquí lo que puedes también ver es qué ha cambiado de una versión a otra, qué se ha añadido, qué se ha quitado. Eso lo puedes ver aquí. No tienes que hacer ese control fuera, lo puedes hacer dentro del Command Data Environment. DWG, me han entregado la versión 4, la versión 5. ¿Y qué ha cambiado entre la versión 4 y la 5? Pues hacer comparativo entre los dos dentro del Command Data Environment y ves qué ha cambiado. ¿Y cómo se hace ese comparativo? Lo voy a hacer ahora con un IFC. Una pregunta, esto empieza a tener sentido cuando tú tienes unos equipos multidisciplinarios muy grandes, porque si realmente el diálogo es entre el promotor y un equipo, por ejemplo, de arquitectura, que ya ellos luego se encargan de subcontratar estructuras, instalaciones o lo que sea, y tú realmente tienes a un único interlocutor, ¿esto cuando empieza a merecer la pena? Cuando para ti la información tiene la importancia para dominarla toda No, y que ya. seas tú quien controle. Sí. O sea, ¿cómo se ha trabajado hasta el día de hoy?
Entonces, yo me estoy imaginando y digo, imagínate que tienes a una persona súper organizada y tiene las carpetas de los proyectos súper bien organizadas. ¿Qué beneficio hay entre esto y una persona hiper organizada? Cuando estamos hablando de 2 interlocutores máximo 3. Vale. Esto, vamos a suponer que tú tienes ese estudio de arquitectura solamente. ¿Qué haces con la documentación? ¿Cómo la guardas? En WWF y PDF, normalmente se le piden ambos Sí, formatos. pero ¿cómo la almacenan? ¿Cómo la almacenan? ¿Dónde? ¿Tienes más información que tenga que ver con eso o solamente el proyecto? Es que date cuenta que hasta el día de hoy lo que se ha almacenado es solamente el proyecto. Aquí No, que te hablo de todo. Desde la licitación hasta... Entonces, por un lado te encuentras que está la licitación, por otro lado te encuentras que está la compra de lo que sea, por otro lado te encuentras el proyecto. Y ahora tienes que ir al servicio de no sé dónde a solicitar una información que te hace falta. Aquí es tener centralizado toda la documentación que tenga que ver con algo. No sé si ves la diferencia, aunque trabajes con un solo estudio. Es como tener una gran caja en un archivo donde todo lo que se genera va a esa caja. En vez de tener que hacer listas por diferentes... Imaginaros vosotros que sois una administración pública, que podéis tener información de un proyecto en Sevilla por la organización central, pero puede estar en Almería otra información. Y además está en otro servicio. Que te hace falta a ti conseguirlo, no suele ser fácil. Entonces, esto es que toda la documentación que tiene que ver con algo esté ahí. Como a su vez por servicio, cosas que compartimos en delegaciones, una extraña para gente de la calle que le damos permiso y también trabaja con nosotros a la vez. Es decir, es tener información mucho organizada y en función, un poco lo que está viendo es si está proporcional para un champú pequeño, entonces tienes que ver por cada... Tienes que ver las caras. Mira, por ejemplo, un promotor. No me voy a poner una medida porque un promotor dice, para un proyecto pequeño no me hace falta. Pero si yo lo utilizo para todos mis proyectos, ¿Por qué no hace pequeño lo esa metodología ya? cuando no voy a pagar nada por ello. Uno más, son 4 datos, pero ya lo Cuando ya lo tienes rodado, ya no lo piensas bien rodado. Uno, Si es muy chico te cuesta mucho trabajo. Y diseño grande tiene que ser horroroso. Pero ya cuando lo tienes rodado, el chico y se lo hacen para patar. y para ver si quieres trabajar en equipo. En el fondo es como va a avanzar toda la documentación. No pensar en el chico tener ese espacio a lo que quieres. Ya está, eso es la filosofía que tienes que tener. No los grandes los meto aquí, los chicos los tengo un método tradicional. Por esa razón, podríamos seguir haciendo los proyectos chicos en papel vegetal. Y cada vez vamos a... Es que, sin embargo, tenemos asumido que ya no se trabaja en papel de vegetal, sino que todo el mundo trabaja en ordenador. Aunque sea la reestructuración de las mesas aquí en la sala. Que llega un momento que vamos a ir dando los saltos. Lo que pasa es que es un salto gordo. Esto, yo creo, esto es una opinión personal, cuando yo terminaba la carrera aparecieron los primeros ordenadores en mi escuela. Algunos no tenían ni botón de reset. Era lo que había, Para nosotros era magnífico, un ordenador. Bueno, pues ese salto tecnológico afectó a los arquitectos y a los ingenieros. No pasó de ahí. Lo que está viniendo afecta a todo el mundo. Arquitectos, ingenieros, personal de la administración, constructores, instaladores. No se libra nadie. Entonces es un salto importante. Es importante. Hay que tener paciencia. Porque si no, a la primera dice, si yo resuelvo mi problema a diario, si que eso mal. Entonces, fijaros, aquí el trabajar los IFC, porque trabajan los IFC, no trabajan modelos nativos.
pues te puede dar todas estas facilidades. ¿Y se puede generar BCF? También puedes generar BCF, puedes introducir información al modelo, lo cual es muy importante. O sea, como ya estás intentando hacer cosas, os habrán aparecido dudas. ¿Meto toda la información en el modelo o la meto desde fuera? Hay quien dice que todo tiene que ir en el modelo. Pocos proyectos harán. Porque en el momento en que empiezas a meter información en el modelo cada vez pesa. Y hay que ver qué información tiene que ir en el modelo y qué información tiene que estar fuera del modelo, aunque esté ligado al modelo. Por ejemplo, mi campo que son las instalaciones. Una ficha técnica de una máquina de climatización, ¿tiene que estar dentro del modelo o la puedo ligar de manera que cuando yo vea el IFC pueda tener acceso a la ficha del fabricante? Desde mi punto de vista tiene que estar fuera, porque es peso que le quita al modelo. Y además mañana cambio la máquina y lo que hago es cambiar la ficha. Link en el campo, ¿no? O voy a hacer un pequeño ejemplo después. Lo hago con BitVisio con una herramienta que vale 30 euros. 30 euros día, 30 euros año. 30 euros vida. Vida. Es que 30 euros es relativo. No, el estómago. Estamos de modo lío. Es como el que va y dice, Si tengo una descarga, una copilita. ¿a cuánto sale? 28 euros. Ya lo que se me ha pedido. Ponme la mía Está normal, la mayoría que se llama de 15 por cada uno. Vamos a ser precisos. Me lo han metido muchas veces. Luego yo, al final trabajo los IFCs. Veo información, que se ha cambiado, qué información tiene cada elemento. Y luego también trabajo en el campo. Toda la información de campo, ahora, la software. Esto además, Bitcoin tiene una herramienta específica para ello. Pero aquí no podemos nosotros modificar, tendríamos que dar la orden al equipo de modifique usted tal. Claro, lo que pasa es que cuando se trabaja en BIM, eso te lo digo por la propia experiencia. O sea, no puede haber tarifa plana. Exige que los requerimientos desde el inicio tienen que ser muy claros. Exige que la coordinación entre los distintos equipos se lleve a cabo muy rápidamente, fluida. Y lo que no puede ocurrir es que a medio de un proyecto a mí se me ocurrió cambiar tal cosa. Lo que puede significar eso. Por ejemplo, a mí me han cambiado un lavabo, una bañera, lo que es la distribución, y está hecho el cuarto de baño y tengo que hacer el cuarto de baño de nuevo. Porque yo trabajo con elementos que van a una coordenada Z, que tienen unos codos y que cambiarme el lavabo de sitio, pues no me hace automáticamente. Me es más rápido borrarlo y hacerlo de nuevo. Entonces, los cambios, la gestión de los cambios en un proyecto en BIM tienen que estar muy meritados. Yo digo desde siempre que la primera interoperabilidad en BIM es entre las personas que trabajan, entre los equipos que trabajan, no entre herramientas. Lo primero es la comunicación entre las personas. Porque si no, tú dices, no, y esto además se va a tardar, por decirte, en plazo 3 meses. Y todo el mundo dice, se puede hacer en 3 meses. Y ahora se hacen cambios que afectan a un montón de cosas. Ya no son 3 meses, ya son 4, 5. Eso, que no, en BIM no es CAD, porque además en CAD se da una patada al balón hacia adelante, ya se resolverán obras. Y BIM es un modelo virtual del edificio. Si yo hago un modelo virtual del edificio, lo que no puedo hacer es que ese modelo virtual luego no se parezca a la realidad, ¿vale? Sino que tengo que ser coherente.
Tal vez eso influye en una forma de trabajar que los latinos, los hispanos, tenemos cosas muy buenas. Cuando se hizo el AVE, mis compañeros de promoción empezaron a trabajar en el AVE. El AVE lo hicieron todos ingenieros alemanes, donde hay especialistas en darle al tornillo hacia la derecha y hay otros especialistas en darle el tornillo hacia la izquierda. Son los mejores del mundo. Pero aquí somos más generalistas. Bueno, pues no se ponía en funcionamiento. Tuvieron que ser los ingenieros españoles los que al final dieron con la tecla. Eso es bueno, pero luego tiene otra cosa mala. Y es que cada 2 por 3 estamos haciendo cambios. Eso es malo. Tenemos que ser más rigurosos. Aunque a veces nos demos cuenta de que la decisión que hemos tomado podría ser mejor, pero lo que no podemos estar cambiando. ¿Vale? Bueno, pues entonces hay otra herramienta que es para trabajar en el campo. Otro día, si queréis, os la presento. Que tiene todos los beneficios de hacer los informes, incluso prácticamente sales de la obra y ya tiene hecho el informe. Bueno, pues entonces el control de documentos tiene la importancia de que tú tienes que hacer una configuración personalizada. Tienes que ver qué carpeta, qué metadatos vas a introducir. En el Command Data Environment vas a hacer la aprobación de los documentos. O sea, el que se sube no es que esté siempre aprobado. Se sube la información que se va generando. Y ahora tú, si eres el responsable de aprobarlo, tendrás que aprobarlo. Y una vez que esté aprobado, ese ya pasará a ser utilizado por quien tenga que ser utilizado. El flujo de trabajo que antes os enseñé, bueno, pues pasa al Command Data Environment como algo natural. Se hace la gestión de cambio, hay registro diario, puedo llevar gestión de fotografía, todo lo que son datos. ¿Vale? Esta sería la ventana de entrada. Cuando yo entro, pues me encuentro que tengo como 3 partes. En la parte aquí a la izquierda podría tener todos los proyectos en los que yo puedo participar, porque aquí como usuario te dan acceso a un proyecto, a todos los proyectos. Aquí aparecerá información que venga reflejada en la parte izquierda y aquello, bueno, pues es un resumen. Aquí ya os veo. Por ejemplo, este proyecto, pues puedo tener calendario. Esta estructura la puedo yo crear y utilizarla siempre, o a lo mejor me hace falta estructuras distintas para cada proyecto. Pero yo aquí al final estoy trabajando con carpetas. ¿Qué puedo tener de bueno? Que la información no se duplica. O sea, yo la información la tengo en lo que son las carpetas amarillas. Las carpetas que aparecen en verde y en azul, en el fondo son carpetas a las que va a tener acceso las personas que yo diga, pero ahí lo que hay es un acceso directo a la información. No duplico la información para ellos. Incluso hay unas que son temporales, que son las verdes. Las verdes, por ejemplo, yo podría poner pues información referente a una información que va a durar un tiempo, que va a ser, por ejemplo, para la licitación, y que pasado un tiempo ya no necesito que esté ahí. Entonces, la información no se duplica, solamente está una vez. Vale. En las carpetas amarillas, como he dicho. En este caso está dividido por arquitectura, ingeniería civil, mecánica y estructura. Hay un documento, una British estándar, que viene muy bien para la denominación de archivos. La denominación de archivo también suele ser como llamamos un archivo. Entonces, os lo digo para que lo sepáis. Yo ahora mismo no me acuerdo, por ahí lo tengo. En el máster es donde está toda la información. Y los arquitectos, por ejemplo, los arquitectos, pues yo les permito que coja la información y que vuelque la información en arquitectura, al ingeniero. O la información que yo quiera que tenga acceso también, porque a lo mejor necesito que tenga acceso a la información del arquitecto y del estructurista. ¿Vale?
la gestión de la información entre los usuarios pues se hace también a través del Command Data Environment. Perdón, esa segunda carpeta, digamos, personalizadas con enlace, ¿hay que generarla o al meter la información en el máster y diciéndole quién puede tener acceso, se genera automáticamente, por ejemplo? Se puede generar automáticamente si tú le llamas igual a la carpeta. Entonces dice, todo lo que metes aquí directamente que se me vaya a otro lado. Y automáticamente se va, que tú quieres una información puntual, pues si la haces manualmente. Pero si no, directamente al meterla en una carpeta se te va a ir el acceso directo, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, siguiendo, pues tienes que tener una confiabilidad en el navegador, hace modelos IFC, es un BIM colaborativo. Supongo que esta palabra ya os sonará bastante, BIM colaborativo. Porque si algo nos enseña el BIM es a colaborar. En mi especialidad, que son las instalaciones, normalmente me he encontrado de todo. Me he encontrado arquitectos que me dicen hasta dónde tiene que ir el tubo y otros que me permiten que colaboremos para ver cuál es la mejor solución. Pero sí es cierto que el BIM te ayuda a colaborar más. ¿Por qué? Porque no vale cualquier decisión, sino que 4 ojos ven más que 2, aunque no sean especialistas, y uno lleve algo y otro nada más que tenga catarata en un otro ojo, pero que entre todos podemos hacer un mejor producto. Pero fortalecer lo que tú decías. Es que tú aquí también puedes fortalecer para decirle a alguien, oye, esto necesito que me lo... Bien, ahora vamos a entrar en la herramienta en sí. Voy a ver si no se me ha ido el internet aquí. BIMpoint es una herramienta que tú instalas en tu ordenador. Entonces, tal vez este sea uno de los mayores problemas que vosotros como administración pública tenéis, ¿no? Es el acceso al exterior de vuestra red. Pero lo mismo interesa diseñar un Command Data Environment, no sé hasta qué punto estoy interesado en diseñar uno, pero realmente este es un problema común. Vale, cuando yo entro, yo podría aquí tener no sé cuántas empresas. Voy a entrar. Aquí tengo mi bandeja personal, donde me podrían haber dejado información, informes que yo voy haciendo. Todo se trabaja en la nube. Agenda. Y aquí tengo 2 proyectos. Yo podría tener uno, podría tener 14 proyectos y entro en el proyecto donde vaya a entrar. La información va en carpeta. Va a ser relativamente fácil de adoptar. Lo que os he dicho de lo que está en verde, lo que está en azul. Cuando entro, donde está la información, las tasas, las tareas, esta estructura la hago yo, como crea que tiene que estar.
ejemplo, aquí me encuentro que hay un modelo IFC, el modelo del estado actual, el modelo de demolición, el modelo de propuesta. Y además hay una versión B, que será la última, luego en algún lado está almacenado el anterior. Lo que pasa es que a mí se me muestra siempre la última. Yo luego podré llegar a ver todas las versiones, pero a la hora de trabajar me va a decir cuál es la última versión. El modelo de demolición, tengo aquí la versión B también, la última que se ha hecho, y el modelo de propuesta, el modelo C, la última que se ha hecho. Aquí me dice que tengo la disciplina de arquitectura, ingeniería civil, mecánica y estructura. Aquí tengo para federar elementos, aquí tengo para seleccionar el COBIE federal. Vamos a entrar en arquitectura. Y en arquitectura tengo las tres versiones que antes os dije. ¿Vale? Yo puedo federar o puedo, porque podría federar la última versión de arquitectura, la última versión de mecánica y lo vería todo. ¿Vale? Aquí tengo el icono del archivo que es. Aquí lo que tengo es ver el histórico. Recordáis que antes os dije, pues si esta es la versión C es porque hay más versiones anteriores. Y aquí es para ver el modelo directamente. Voy a ver el histórico. Tengo la versión A, la B y la C. Compárame qué cambios hay entre la versión B y la C. Y aquí tengo en tres colores. Resulta que al comparar los dos IFCs, lo que está en rojo son elementos borrados. Los que están en verde son elementos añadidos y lo que está en este color naranja son elementos modificados. Entre la versión B y la C ha habido estos casos. Lo que está en gris no está modificado. Exactamente. Se puede no ver dentro del modelo, internamente ver más cosas en ese sentido, ¿no? Y puede hacer secciones. ¿Vale? Ahora mismo lo que estamos viendo es una comparación. Entonces, esto es muéstramelo todo, muéstrame la versión B. Lo que estamos viendo es cambios que ha habido entre las dos versiones. Y lo está haciendo el programa con la información que tiene arriba. Esto mismo, cuando son de WC, también lo hace. Porque ¿cuántas veces no te entregan versiones y dices, y está cambiado? Te tienes que poner ahí a ver si hay otro, y al final no sabes que ha cambiado, porque lo fácil que sería tener una herramienta que me dice que ha cambiado esto. Muéstrame los elementos añadidos. Entonces esto a mí me permite, y además dice, esto es sala de coworking. Claro, en el momento que tú trabajas en BIM, tú tienes por lo menos un nombre, le das a los espacios, ¿no? Es decir, a ti te permite identificar. Añádame los que sean, muéstrame los que sean movidos. Pues esta es la sala de reunión 3. Esta es una reunión.
Estos iconos que tú tienes aquí pues son para hacer cosas. Voy a abrir solamente un modelo y vamos a ver, por ejemplo, un corte. Puedes grabar vistas para hacer los BCF. Yo, la comunicación, hay un sistema técnico para comunicaciones respecto a lo que... Sí, para mandarle a otro que está trabajando, decirle... Claro, antes de... Exactamente, a ver qué... Tú te entras a ver qué has recibido. Ah, sí, sí. Mira, este es un modelo, ¿no? La revisión... Entonces, aquí vemos para girar, para ver... terminar. Damos barra. Pero también puedo hacer cortes. Vamos a hacer un corte por aquí. Sí. Una preguntita. Todos estos programas y todo este sistema, en principio parece que estamos muy enfocados al edificio. ¿Podría tener una componente territorial? Por ejemplo, te pongo un caso que estamos ahora mismo hablando de Luisa y yo. Nosotros gestionamos el Parque Público de Andalucía. Nuestra gestión es territorial, no es del edificio particular. Lo podríamos hacer, pero ahora mismo cuesta pegar ese salto tan tremendo. Yo tengo en mente un GIS, que entiendo que un GIS es un BIM. Amén. Se podría trabajar, por ejemplo, en un sistema de información geográfica con archivo IFT que tuviera de alguna manera un diálogo con un controlador como el que hemos dejado. Aquí te estoy enseñando la parte BIM, pero tú gestionas toda la documentación que tú quieras. Pero ¿y el ámbito, la escala puede ser territorial? La escala es la que tú quieras. Pero esto puede definir elementos, ¿no? Exactamente. En el fondo, dentro de la parte territorial, puede definir elementos, lo caracteriza, y después empieza a ver ya lo que quiera. Digamos que esto te serviría para explotar a lo mejor la información que te puede venir de un GIS y decir, oye, pues yo tengo 80.000 viviendas en el territorio andaluz, tantas tengo de patología, tengo y de repente... Exactamente, si es que esto es un gestor documental. Y con la información compararla, ¿no? Y ver lo que ha cambiado, lo que no ha cambiado, yo creo que en el fondo se trata de contrastar. Puedes abrir 20 y tantos ficheros, yo no sé si el GIS es uno de ellos, pero seguro que tú tienes planos en DWG, PDF, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que como esto hablan de más documentación, por ejemplo, nosotros en un edificio pues tenemos desde la documentación del inquilino, las obras de reparación que se han realizado, las reformas integrales si fueran necesarias, los contratos de alquiler, el no sé qué, no sé cuánto, y al final gestionar eso desde un ámbito con... Teniendo 200.000 carpetas, podría ser claro, La información en un único... ese que tú estás hablando que es, en este caso un viewpoint, ¿no? Viewpoint podría ser una forma... hay tres. Yo el que llevo es el viewpoint. ¿Vale? Porque además también tiene esta parte de BIM, que los otros no lo tienen tan desarrollado, aquí sí está muy desarrollado. ¿Vale? Pero como contenedor de información, como generador de comparador de PDFs de toda la documentación y de control de dónde está y a quién tiene acceso a qué, eso por supuesto. ¿Vale? Bien. Aquí he hecho una sección, he visto lo que sea. Y ahora digo, bueno, pues guárdame. Y me guarda una vista. El nombre. Vamos ya a sección 0. Añade. Y ya empiezo. Texto, hago lo que yo quiera hacer. Y esa información voy a guardar tal cual. Me aparece aquí. Incluso tareas. Yo puedo luego hacer aquí y empiezo a poner tareas para enviárselo a otra persona. Por ejemplo,
Mirad, este espacio. Aquí tengo aquí tengo, por ejemplo, espacio, tengo el laboratorio científico. Pues yo, ¿recordáis que antes me han dicho que puedo extraer el cobillo que me sirve para el mantenimiento? Yo voy a subir toda la información que yo quiera, que yo necesite. Bueno, pues luego le voy a añadir, en este caso un espacio, pero si tuviera la máquina de clima, pues aquí voy y le subo la documentación, donde selecciono un fichero, pero además digo quién lo ha subido. O sea, empieza a tener una trazabilidad de quién ha hecho qué. ¿Cuántas veces no? ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Esto por qué se ha hecho? ¿Vale? Pero esto es introducción, esto es la introducción de un fichero o de 10 ficheros en un elemento determinado, pero ¿quién sube la información al comandante? Pues supongamos que estoy en arquitectura y voy a subir un nuevo documento. Pues para subir un documento, que aquí subo el fichero, tengo que rellenar todos estos campos, un coñazo inicialmente. Pero es que los proyectos y la vida de un edificio es muy larga, no se sabe en muchas ocasiones porque se toma una decisión, que seguramente esa decisión es la mejor decisión en el momento en que se toma. Pero pasado un tiempo que lo vemos con otra perspectiva, podemos a lo mejor criticarla, pero desde otra perspectiva, no desde la que se toma en el momento en el que hay que tomarla. Entonces aquí hay una trazabilidad, que tal vez algo de lo que se carece hoy día. ¿Quién ha hecho lo que se ha hecho? Entonces toda la información que se sube al Command Data Environment no es desplazar un fichero. ¿Cuándo? ¿Quién? Con esto creo que no quiero, pero no sé si con esto os he conseguido transmitir una leve idea de qué es un Command Data Environment y de la importancia que cada día va a ir teniendo más en todo lo que es la labor de un promotor, porque en el fondo vosotros sois un promotor. Hay una cosita que cuando hemos visto lo del comando tan bajo, hay como las fases, ¿no? Porque la está pública, aprobada y activada. Entiendo que junto a esa documentación tendrá su respectivo fase o pestaña. Alguien sube aquí, por ejemplo, tú sube aquí, pero fíjate que aquí está en amarillo y aquí está en. Entonces, al final, esa información que se ha subido, alguien tiene que chequear y tiene que aprobarla. Una vez que esté aprobada, pues pasará al sitio donde el que tenga que poder cogerla podrá. Es que parece que no, pero cada día hay que dedicarle más tiempo a esta burocracia. Tengo una burocracia. Los que estamos haciendo proyectos dicen, no tengo tiempo, me falta tiempo, ¿cómo hago? Es que realmente es necesario. Exactamente. Es un proyecto miedoso que está en la realidad. ¿Por qué se toma esta decisión? Y saber quién hizo, porque yo creo que invertir en calidad tiene su tiempo, pero luego se alegra que la persona que ordena puede encontrar su ropa, sus cosas, donde la tenga, pero luego pasa el tiempo, no te acuerdas. Eso es, inviertes en ese tiempo, luego no tardas muchísimo menos después. Porque nosotros somos muy ordenados en mi servicio, porque pendiente de los 10 o 12 últimos años se encuentra en 0, su historia, la trazabilidad, el porqué, todas sus cosas. Entonces, en ese instante, a lo mejor esa ordenación te ha supuesto un mini esfuerzo, pero luego te da una alegría de cualquier gestión que has hecho, porque entonces yo siempre que puedo en esa línea, me parece que es súper importante.
cada día más importante, porque dice, hoy estoy yo, mañana estará otro y yo sabéis. ¿Alguna pregunta más sobre esto mandar la mail? ¿Cuántos días plata hay? Entonces conseguido todo lo que vale. Si queréis un 5 minutos de descanso y ahora comienzo con la instalación.